La mayoría correísta social cristiana en la Asamblea intentará esta noche posesionar a nuevos consejeros de participación. Los hospitales de Quito están saturados por el incremento de enfermedades contagiosas en menores de edad. En las unidades de cuidados intensivos quedan pocos espacios. Millonario decomiso de droga en Guayaquil. Incautan más de 2 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor con banano en el puerto de Guayaquil. Ya son 2 los detenidos por la tortura y secuestro de un marino chileno en Guayaquil. El extranjero estuvo retenido 5 días en una casa del Cantón Durán en manos de una banda narcocriminal. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión junto a ustedes en Televistazo. Y en las noticias les contamos que en medio de la crisis del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea convoca a una sesión virtual para posesionar esta noche a consejeros suplentes. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. Pero el más votado, Carlos Figueroa, no fue convocado y enviará un oficio pidiendo su posesión. Jacqueline Rodas con el informe. El futuro del Consejo de Participación es incierto. Además de la destitución y reintegro de 4 consejeros, se suma que 5 de los 7 que conforman el Pleno renunciarán para ir a la reelección. En ese marco, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convoca esta noche a una sesión virtual para posesionar a 3 consejeros suplentes. Se trata de Gina Aguilar y Alan Molestina, quienes anteriormente ya declinaron asistir para no abonar a la disputa institucional, y Graciela Mora, que en 2019 fue auspiciada por el correísmo y ahora se presenta como candidata a concejal de Quito por la lista de Jorge Yunda. La Asamblea no llamó a Carlos Figueroa, a quien le corresponde como el más votado, y en una primera convocatoria no pudo asistir. Yo lo que voy a hacer el día de hoy es mandarle una comunicación al secretario, mandarle un mensaje igualmente para que no digan que no ha habido ninguna respuesta de mi parte, y pues decirles que estoy dispuesto a la posesión en el umbral donde me corresponde, que es de consejero suplente. Hay una medida jurídica interpuesta, no estamos dispuestos a pelearnos un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana, no lo vamos a hacer. María Fernanda Rivadeneira es una de las consejeras que renunciará para la campaña por la reelección. Le preocupa lo que esté planeando el legislativo. Ellos quieren tomarse por asalto la designación de autoridades, quieren nombrar contralor, defensor público, defensor del pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, todo. Dice que seguirán trabajando hasta inicios de enero, cuando empieza la campaña electoral, y que no permitirán que se intente usurpar sus cargos. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que el personal militar tendrá más días libres en estas festividades como recompensa a la labor desempeñada en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y asimismo indicó que la próxima semana se firmará el memorándum de entendimiento, un paso previo al cierre del acuerdo comercial con China. Según el mandatario, este acuerdo beneficiaría ampliamente al sector camaronero. Vamos a ver. A primera hora, el presidente de la República visitó el fuerte militar Huancavilca en Guayaquil. Allí el mandatario reconoció la labor complementaria de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Agradezco su valentía, su compromiso con el país, su dedicación y su esfuerzo a las misiones encomendadas por su comandante. Guillermo Lasso ratificó su compromiso para fortalecer a las Fuerzas Armadas y respaldar sus acciones a favor de la defensa nacional. También hizo un anuncio para el personal. Los días de franco o de vacaciones que tendrán este fin de año, para cada uno de los 2 grupos se incrementará de 6 a 10 días para que ustedes puedan pasar más tiempo con sus familias en estas fiestas de fin de año. Luego el presidente se trasladó hacia Manta, donde participó del acto de entrega del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de esa ciudad, una inversión de $27 millones. La obra se desarrolló gracias a la cooperación del gobierno chino, y Lasso contaba que todo lo hablado con el presidente Xi Jinping se ha cumplido, la renegociación de la deuda, así como de los contratos petroleros. Renegociar la deuda del Ecuador con la China. Ese primer pedido ya se cumplió
produciéndose un ahorro en flujo de caja de cerca de 1.400 millones de dólares. Se renegociaron los contratos, tenemos más petróleo disponible que lo podemos vender en el mercado spot y por otro lado una fórmula de precio que es lo más cercano al mercado. Y sumaba la negociación del acuerdo comercial con China, país con el que se aspira a firmar un memorándum de entendimiento la próxima semana. Las negociaciones están avanzadas en un 99%. Dijo el presidente que habrá un sector que se beneficiará ampliamente. Por ejemplo, el sector camaronero, que exporta la mitad de la producción camaronera del Ecuador a la China. La mitad. Que ahora, una vez que firmemos el Tratado de Libre Comercio, será vendida sin aranceles. Luego, el jefe de Estado continuó desarrollando actividades en Manabí, donde dijo que el gobierno ha invertido 579 millones de dólares en este año. A la salud en Quito continúan llegando cientos de niños con enfermedades respiratorias. Incluso algunos padres piden ayuda por redes sociales para conseguir una cama para hospitalización. Desde los gremios aseguran que la virtualidad y campañas masivas de vacunación ayudarían a descongestionar los centros médicos. Esto mientras sigue a la espera la convocatoria del COE Nacional para analizar este tema. Carla Delgado con un informe. Son imágenes que se repiten en la mayoría de los hospitales de Quito. Niños enfermos y padres en busca de atención. Esto hace que en algunos hospitales se adecúen nuevas áreas ante la gran demanda de pacientes. Por ejemplo, en el hospital del IES Quito Sur pasaron de tener 64 a 140 camas. Yesenia Tapia tiene a sus 2 hijos enfermos. Es preocupante porque los niños no pueden ni dormir con la tos, se ahogan, se asfixian y buscamos soluciones, pero no las tenemos. Y demoramos 2, 3, 4 horas para que simplemente nos digan no tiene nada y vaya. También Adrián llevó a su hijo a la emergencia. Síntomas de dolor de garganta hasta con flema. Todos llegan con enfermedades respiratorias, que en algunos casos los llevan a terapia intensiva, en donde por ahora no quedan espacios, por lo que muchos padres optan por buscar camas hasta por redes sociales. Esto preocupa a los gremios médicos, que aseguran que el gobierno debe tomar medidas urgentes que ayuden a descongestionar los hospitales. En todos los países latinoamericanos se está dando es el tema de la virtualidad hasta que las cifras de infectividad vayan bajando en cada uno de los países. Este es un tema absolutamente claro. Otros, en cambio, dicen que es necesaria una campaña masiva de vacunación. Entonces hay que pedir a la gente que se vacune, use mascarilla, si tiene síntomas se aísle, si es que puede. El mismo tiempo es para todas, más o menos 5 días. Mientras aún se espera que el ministro de Salud convoque al COE Nacional por la situación sanitaria del país. El presidente del organismo, Juan Zapata, aseguró que por ahora no ha recibido una petición para tratar el tema. Y la actividad comercial en Guayaquil comenzó a incrementarse durante el primer fin de semana ya de diciembre. En un recorrido que hicimos por varios sectores pudimos constatar también que pese al aumento de casos de COVID-19 en la ciudad, muchas personas no están usando mascarilla, tampoco guardan el distanciamiento en lugares públicos. Último mes del año y la actividad comercial toma protagonismo. En Guayaquil este fin de semana, cientos de personas acudieron a centros comerciales, a la bahía y a otros sectores a hacer compras, como a esta feria en el mercado Las Exclusas, en el Guasmo, en el sur de la ciudad. Allí decenas de clientes llegaron a buscar la vestimenta para Navidad y fin de año. ¿Qué prenda vino a buscar? Entre es el pantalón, un pantalón bastante ancho. Está bonito, hay variedad bastante, el precio asequible. Pero entre las compras y las ofertas, parece que el uso de la mascarilla quedó relegado. Me olvidé. ¿Y por qué se olvidó? Venía rápido porque ya me cierran aquí. ¿Sabía que los casos de COVID están aumentando? Sí. No traje. No, sí está aumentando bastante, pero lo que pasa es que yo me ahogo. Fredia Veiga, responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Ceibos,
señaló que el número de pacientes con sintomatología respiratoria se está incrementando. En hospitalización tuvimos semanas que no teníamos pacientes hospitalizados por COVID, pero en las últimas semanas sí hemos venido a identificar, unos 5 o 10 pacientes diarios con sintomatología sospechosa de COVID que han necesitado su tratamiento de manera ambulatoria. La misma situación se repite en el Hospital Bicentenario, donde el viernes Isaac Martínez acudió con síntomas de COVID-19. Comencé con una simple alergia, pero de ahí se me fue desarrollando dolor de cabeza, dolor al cuerpo, cansancio, dolor en las articulaciones, dolor al pecho. En cambio, a doña Isabel Sánchez le confirmaron sus sospechas. Hicieron la prueba del hisopado y efectivamente salió positivo. COVID. ¿Cuáles son los síntomas con los que más frecuentemente vienen? Dolor de cabeza, dolor de garganta, tos y malestar general. Son los principales, además de descarga nasal. Y en promedio tenemos unas atenciones de 70 a 80 pacientes al día. Aunque hasta ahora no existen nuevas disposiciones frente al incremento de contagios de coronavirus, los doctores Freddy Aveiga y Andrés Ojeda recomiendan el uso de mascarillas en sitios abiertos con aglomeraciones para evitar la propagación del virus. En lo más relevante del panorama internacional les contamos que Ucrania teme un ataque masivo de Rusia contra otras instalaciones energéticas en los próximos días. Un bombardeo así puede complicar la ya precaria situación en ciudades como Bucha y Jersón, donde los habitantes se alistan a sobrevivir al crudo invierno con pocas o ninguna fuente para calentar sus hogares. El invierno llega a Kiev, la capital de Ucrania. Las nevadas de los primeros días anticipan una temporada con intensas precipitaciones, muy bajas temperaturas y las advertencias del gobierno porque algo mucho más grave estaría por ocurrir. Estamos anticipando un ataque masivo de Rusia para la destrucción de nuestro sistema energético, decía el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Los bombardeos han seguido durante el fin de semana, especialmente en las noches. Hay casas atacadas con misiles, se desatan incendios y hay más civiles heridos. Ocurre en Jersón, en la región sur del país, donde parte de la infraestructura energética está destruida. Los más vulnerables dejan la ciudad, se van a otros destinos donde puedan protegerse sobre todo de las bajísimas temperaturas que en algunos sitios llegan ya a 6 grados bajo cero. Brigadas de empresas públicas intentan restablecer el servicio eléctrico, pero es más difícil donde las centrales han sido destruidas. Por ejemplo, en Bucha, la ciudad donde se produjo una de las mayores masacres de civiles. Una cruz se levanta en el lugar donde hay más de un centenar de personas sepultadas. La nieve cubre el sitio y no hay energía en la ciudad. Refugiarse en iglesias y encender velas ayuda. Estas señoras piden que la guerra termine pronto. El presidente Volodymyr Zelensky ha hecho un llamado a resistir. Dice que el enemigo, refiriéndose a Rusia, utilizará el invierno en contra de la gente. Lograr que el frío intenso sea otro instrumento de terror, señala. En un país en el que 500 pueblos y ciudades se han quedado sin luz ni fuentes para calefacción. Nos vamos a una pausa y al regresar por tercer día consecutivo no circuló la edición impresa de diario El Comercio. La crisis dentro del periódico se agudiza y se calcula que debe a sus trabajadores más de $500,000. La minería ilegal se extiende por todo el país. En la provincia de Orellana se descubrieron 9 campamentos ilegales en las riberas del río Punino, uno de los principales afluentes de agua para los habitantes de esta provincia amazónica. Paul Romero con este tema. Son imágenes del paso devastador de la minería ilegal que de manera silenciosa se va extendiendo por todo el país. En Punino, provincia de Orellana, se descubrieron 9 campamentos ilegales que han afectado a uno de los principales ríos que abastece de agua a los habitantes de la ciudad del Coca. La ciudad del Coca recoge las aguas para potabilizar el agua del río Payamino. En este sentido, este río toma como principal afluente el río Punino. Y este río es el que está afectado. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero y otras instituciones, intervinieron el lugar y decomisaron 3 retroexcavadoras, 32 clasificadoras de oro tipo Z, 18 motores, 5.570 galones de combustible,
Las maquinarias han salido del sector, otras han sido incautadas, han sido neutralizadas por la autoridad competente. Nosotros vamos a continuar con nuestras operaciones militares en apoyo a la entidad competente para neutralizar, para minimizar y ojalá descartar todas estas actividades irregulares. También se encontraron armas. Las evidencias pasaron a cadena de custodia de las autoridades competentes. En la Amazonía se han detectado varios lugares de explotación minera ilegal. En febrero de este año, las Fuerzas Armadas y Policía desplegaron más de 1.500 hombres en Yusupino, provincia de Napo, en donde incautaron 150 retroexcavadoras y cientos de clasificadoras de oro. 2 detenidos y más de 2 toneladas de droga decomisadas es el saldo de un operativo policial ejecutado en el puerto de Guayaquil. El cargamento ilícito está valorado en 123 millones de dólares y tenía como destino Suecia. Son 2.200 bloques de cocaína los que agentes de antinarcóticos de la Policía Nacional decomisaron dentro de un contenedor que iba a ser embarcado en el puerto de Guayaquil, en el sur de la ciudad. Al aperturar las puertas, pues se procede a identificar de que los sellos estaban adulterados. En ese momento, pues, y con la ayuda del CAN detector de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se da una señal positiva y al interior del mismo se encuentran alrededor de 37 bultos. En total se incautaron 2 toneladas con 200 kilos de droga. El representante legal de la empresa fue detenido, al igual que el conductor del tráiler que transportó el contenedor hasta la terminal portuaria. Se pudo verificar que este contenedor tuvo una para inusual en el peaje del PAN, alrededor de 25-30 minutos. Eso nos hace, pues, presumir de que posiblemente en este lugar el contenedor fue contaminado. La mercancía ilícita tenía como destino Suecia en Europa y había sido camuflada entre cajas de banano. Se ha afectado a la economía criminal de estas organizaciones con alrededor de 123 millones de dólares, que sería el costo de todo el cargamento puesto en su lugar de destino. En el país, en lo que va del año, se han decomisado 180 toneladas de cocaína, mientras que 176 organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han sido desarticuladas. 2 personas están detenidas por la tortura y secuestro de un marino chileno. El extranjero fue liberado por la policía en Durán. Melin Ochoa nos tiene las declaraciones de la familia de la víctima. Además, fue hasta el lugar donde estuvo en cautiverio. Luis T., de 31 años, fue liberado la madrugada del domingo en Durán, provincia del Guayas. Su madre en Chile fue una de las primeras en enterarse. Sí, gracias a Dios, el hijo está bien. Lo rescataron. Dar gracias a todos los que estuvieron involucrados. La víctima es un marino en servicio activo quien llegó a Guayaquil hace 11 meses a casarse con una ecuatoriana y recientemente habían comprado una casa en la vía La Aurora, en Daule. Según versión de la víctima, el martes 29 de noviembre a las 6 de la tarde salió de la urbanización a pasear a su perro cuando fue interceptado por un carro del que se bajaron 4 sujetos fuertemente armados y lo subieron al vehículo. Luego los delincuentes trasladaron al chileno hasta aquí, una invasión del sector El Recreo en el cantón Durán, donde opera una organización narcocriminal que también se dedica al secuestro. La víctima estuvo en cautiverio al menos 5 días dentro de una casa de caña. El jefe nacional de la UNACE, unidad a cargo de la liberación del extranjero, menciona el nivel de violencia de los delincuentes. ¿En qué momento le amputan el segundo dedo? Esto lo realizan el día 3 de diciembre, una vez que la familia había accedido a cancelar la cantidad de $4.000 que en ese momento había sido requerido como la totalidad para la liberación del ciudadano. Pero los secuestradores no liberaron a la víctima. Fue ahí cuando la policía ejecutó el operativo de rescate. 2 personas detenidas, las mismas que se encuentran bajo la etapa de instrucción fiscal ante la Fiscalía General. Luego de estas 2 capturas, los secuestradores se vieron acorralados. Bajo la medida de presión y una vez que se enteran de que había sido detenido el primer ciudadano, proceden a soltarle en el peaje Durán-Tambo, en donde es ubicado ya por parte de
nuestras unidades. En el lugar del cautiverio nadie quiso referirse al tema. La policía está tras la pista de los otros 5 integrantes de esta mafia. Más de $500.000 debe diario el comercio a sus trabajadores, quienes plantean ahora una acción judicial para que la empresa les pague lo que les debe. Mientras tanto, el diario por tercer día consecutivo no circuló en su edición de papel. Francisco Garcés nos trae más información. Los trabajadores del comercio exigen que el diario les pague los 3 meses de sueldo atrasados. No tienen ofrecimientos de la empresa y por eso plantearán esta semana una acción de protección para obligar al empleador a pagarles lo que les debe, que según un cálculo preliminar sería más de $500.000. O buscar medidas para que esto no vuelva a repetirse. Sí, un juez constitucional tiene toda la posibilidad de, analizando la situación, pueda tomar una decisión que les ampare a futuro. A la par de la acción judicial que se resolvería a inicios del próximo año, los trabajadores plantearon un reclamo en la Defensoría del Pueblo y en la Superintendencia de Compañías y otro en la Asamblea para que vigile el cumplimiento de sus derechos laborales en vista de que los reclamos a través del Ministerio de Trabajo no han surtido efecto. Para que no tome ninguna represalia a favor o en contra de las personas que empiezan a exigir sus derechos. La crisis del diario llegó a un punto en que le impide circular en su versión impresa. El comercio dejó de imprimirse el sábado y hasta este lunes no se encontraba en las calles. De aquí lo que pase con el comercio no es culpa de nosotros, es culpa de las malas administraciones, porque nosotros nos hemos puesto la camiseta, hemos puesto el hombro, nos hemos ayudado, hemos entendido. Desde el 2020 el comercio ha tenido problemas para cumplir con sus obligaciones económicas, lo que ha obligado a los trabajadores a endeudarse para cubrir sus necesidades y seguir cumpliendo con su trabajo. O sea, en verdad es un drama humano que está detrás de cada profesional, más allá de que queremos seguir trabajando. A la deuda con los empleados se suman las obligaciones pendientes con otros acreedores, además de ex empleados a quienes también se les debe valores de desvinculación y jubilaciones. Más noticias para ustedes a esta hora. Un fin de semana violento se registró en las provincias de Los Ríos y El Guayas, en los cantones de Quevedo y Valencia. 10 personas fueron asesinadas a tiros, mientras que en la ciudad de Guayaquil al menos 17 murieron bajo la modalidad de sicariato. Diego Cuenca nos describe que la mañana de este lunes continuaron los crímenes en el puerto principal, donde una mujer fue acribillada. El crimen más reciente en Guayaquil ocurrió esa mañana en la vía perimetral, en el noroeste. Ahí Narcisa Cardoso Giler, de aproximadamente 30 años, fue asesinada a tiros mientras conducía su carro. La policía levantó su cadáver y evitó dar detalles. Solo sabemos que hay una persona de sexo femenino con 3 a 4 impactos de bala, es lo que sabemos hasta el momento. Según las autoridades, la mujer registra una detención por asociación ilícita. El ataque ocurrió luego de que ella saliera de un gimnasio, a pesar de que uniformados ejecutaban varios operativos cerca a esa zona. Ante los hechos suscitados del fin de semana, el eje investigativo ya tiene los videos de las cámaras de vigilancia. Pero los ataques violentos fueron constantes durante el fin de semana en el puerto principal. Al menos 17 personas murieron en balaceras. La policía no ha precisado la cifra, porque este lunes aún contabilizaban a más víctimas. Uno de los casos del fin de semana sucedió el domingo. A plena luz del día, sujetos le dispararon en al menos 50 ocasiones a un policía que había terminado su turno de trabajo en el Guasmo Sur. Justamente saliendo de una custodia de un detenido, el cual se encuentra con arresto domiciliario. Mientras en la provincia de Los Ríos, un enfrentamiento entre 2 bandas criminales quedó grabado en video. En las imágenes se ve cómo sujetos armados con fusiles se bajaron de una furgoneta y dispararon contra varias personas que iban en motocicletas en el cantón Quevedo. 4 personas murieron en el tiroteo. A uno de los acribillados lo encontraron en una camioneta que fue abandonada. Y en el cantón Valencia, un joven fue baleado cuando estaba en una discoteca. En total, 10 personas murieron durante el fin de semana en el territorio fluminense, donde son 169 los crímenes reportados en ese año. Y ahora nos vamos hasta Ambato, donde se registró una mortal balacera.
Anoche, sujetos atacaron a tiros una barbería ubicada en la avenida Los Andes y Espejo. Un hombre de nacionalidad venezolana de 22 años falleció en medio del cruce de balas. La policía se trasladó al sitio para investigar el hecho y se presume que se trataría de un ajuste de cuentas. En lo que va de este año ya se reportan 38 muertes violentas en Ambato, 18 más que el año pasado. Anoche se desarrolló el tradicional Festival del Pasacalle, un evento en el que el público disfrutó de lo mejor de la música nacional. Veamos. El Festival del Pasacalle es uno de los conciertos más esperados en las fiestas de Quito. Paola Aranda fue la primera en pisar el escenario. El primer trío del Ecuador, junto con la Sinfónica del maestro Lenin Palacios, presentaron un mosaico. Para el trompetista Edgar Palacios, el pasacalle y los ritmos ecuatorianos fomentan la identidad nacional. El pilar fundamental de lo que es una nación, porque la música es parte fundamental de la cultura ecuatoriana. El espectáculo dedicado para los géneros ecuatorianos tuvo un lleno total en el Coliseo General Rumiñahui. Los quiteños bailaron y disfrutaron nuestra música. Y ahí sí me puedo morir tranquila, porque he bailado bastante. Margarita Lazo. Pero estamos felices de este encuentro y nos llenamos de esperanza. Y Don Medardo y sus players cerraron una noche dedicada a la música nacional. La industria de la moda fue parte de la segunda edición del Quito Fashion Night. Diseñadores ecuatorianos presentaron sus nuevas colecciones y se lo mostramos ahora. Francisco, en el centro histórico de Quito, reconocidos diseñadores del país develaron sus últimas creaciones. Fue la segunda edición del Quito Fashion Night, que tiene como objetivo fortalecer la industria de la moda en Ecuador e impulsar el consumo local. En la próxima edición contarán con invitados internacionales. Porque queremos que Quito tenga una plataforma internacional, que se convierta en una de las plataformas internacionales de la moda, y lo sé que lo vamos a lograr en su momento. Más que una pasarela, es un show de luces, moda y arte. Arabel Torske mostró su colección Bataca, inspirada en el Chocó andino. ¿Por qué se hizo esta colección? Esta colección se hizo justamente para preservar al Chocó andino. Hemos trabajado todo este año con el colectivo Quito Sin Minería con el fin de recoger firmas entre las dos partes y presentar 4 colecciones este año para defender a la reserva de la biosfera de la explotación minera. Este evento próximamente llegará a otras ciudades como Guayaquil, Manta y Machala. La Navidad llegó también a Cuenca. Anoche se realizó el encendido del árbol de Navidad más grande del país, con 41 metros de altura y decorado con 22.000 luces LED. A continuación les mostramos parte de este espectáculo. El espíritu de la Navidad empieza a llegar a varios rincones del país. Esta vez fue el turno de Cuenca. Allí se encendió el árbol navideño más grande del Ecuador, con 41 metros de alto. La estructura, ubicada en el Parque Miraflores, en el norte de la capital Azuaya, está decorada con 22.000 luces LED de varios colores. En este sitio también se colocó un mega nacimiento con las imágenes a gran escala de José, la Virgen María y el Niño Jesús. Un evento que ya es tradicional. Un hito realmente que ya es costumbre en nuestra ciudad.
y estamos muy contentos. Con esto reafirmamos que Cuenca es definitivamente la mejor ciudad del Ecuador. No lo digo yo, lo dice todos los ecuatorianos. En este parque también hay figuras navideñas y el show contó con una presentación de luces en el cielo y el lanzamiento de fuegos artificiales para alegrar a todos los asistentes. Tenemos aproximadamente 500 figuras que están instaladas aquí en el Parque de Miraflores y adicionalmente sobre el árbol tenemos también casi 400 figuras, por lo cual es un parque lleno de vida, lleno de luz, lleno de color, para que todos podamos disfrutarlo. Además, durante el fin de semana en la Atenas del Ecuador se realizó el lanzamiento del tren navideño, una iniciativa con la cual los niños del centro municipal disfrutaron de un paseo por las calles de Cuenca. Así arrancan las festividades en la ciudad por el mes de diciembre.